Continuamos en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista. Este jueves 8 de septiembre, como le anticipé, ya está con nosotros Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y vamos a hablar del trabajo de esta institución a 24 años de su fundación y otros temas de seguridad pública. Director, qué gusto, bienvenido. Gracias, Carlos, muy amable, y gracias a la audiencia de TVX por permitirme este espacio para dirigirme a la población. A usted por tomar esta invitación, director. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos. En 2016 se celebran 24 años de existencia de la Academia Nacional de Seguridad Pública, instancia surgida en los acuerdos de paz con la misión de formar a cuadros policiales, evaluar el personal de la Policía Nacional Civil e investigar materias vinculadas a la seguridad pública y al trabajo policial. Según una nota institucional, la Academia ha graduado a 33.000 agentes en 24 años de trabajo y ha brindado cursos de ascenso a más de 5.000 policías, de los cuales más de la mitad han sido formados en los últimos 7 años. También se destaca que en el paso del tiempo, la institución ha modernizado la infraestructura necesaria para capacitar a los futuros agentes policiales, además de fortalecer el sistema de investigación criminal y la creación de un instituto especializado con la carrera de técnico en ciencias policiales. Para ampliar este tema y otros asuntos de agenda de seguridad, nos acompaña Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Reitero el agradecimiento, director, que esté con nosotros esta mediodía, y me gustaría iniciar con lo siguiente. Una de las tareas de los acuerdos de paz es que los cuerpos de seguridad pública, en este caso la Policía Nacional Civil, tuvieran una formación robusta en el campo de los derechos humanos. En este caso, director, haciendo una lectura en el tiempo, podríamos decir que tras 24 años del nacimiento de la Academia, se ha logrado construir el perfil de un policía respetuoso de los derechos humanos y con un enfoque de seguridad ciudadana. Sí, por supuesto, ha sido uno de los principales logros que dieron los acuerdos de paz, y si algo debe reconocerse a la labor de la Academia Nacional de Seguridad Pública a lo largo de estos 24 años, es que el mandato constitucional y legal que le da el ordenamiento jurídico lo ha tratado de cumplir con la mayor de las posibilidades que le permite, pues, el uso de los recursos disponibles. Desde que yo tengo al frente de la Academia un poco más de 7 años, esto me permite tener un panorama de qué es lo que ha ocurrido en los últimos 7 años, pero desde que llegué, al revisar la currícula, me percaté de que se había hecho un esfuerzo muy importante por cumplir con una formación integral, en el que confluya tanto la formación técnico-policial como el conocimiento básico en el área jurídica que debe tener un policía, y con mucho énfasis en los valores, en la formación humanística y con énfasis en los derechos humanos. En los últimos 7 años, pues, hemos querido agregar todavía más. Hemos, por ejemplo, incluido 3 ejes transversales en toda la formación que da la Academia, como son no solo derechos humanos, sino también derechos de las mujeres, la prevención de la violencia de género especialmente, filosofía comunitaria y también los derechos de los jóvenes frente a la ley penal. Hacía la mención del tema de derechos humanos, director, porque se constituye un eje transversal, ¿no?, del trabajo de cuerpos de seguridad, particularmente de la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública. Ahora bien, me gustaría hacer este énfasis: 33.000 agentes graduados. La Academia Nacional de Seguridad Pública, director, ¿le lleva un seguimiento a estos agentes que van en su trabajo, en el desempeño de sus actividades? ¿Cómo lleva la Academia el seguimiento a sus graduados? ¿Cómo no? Bueno, a la ANSP, de acuerdo al sistema de seguridad pública que en El Salvador tenemos, le corresponde la parte formativa, de la parte académica, en 3 áreas: la formación inicial para nuevos agentes, nuevos policías; la formación continua, que son los cursos de actualización y especialidades en diferentes ámbitos o áreas del quehacer policial, en todos los que existen; así como también la profesionalización en los cursos de ascenso. Cada vez que un policía forma parte de alguno de estos cursos, pues la ANSP hace una evaluación de sus conocimientos académicos y, por supuesto, de la aplicación práctica de los conocimientos técnicos. Eso le toca a la ANSP. El desempeño profesional ya es otra área. Esa área le corresponde, en primer lugar, a cada jefe policial, a los mandos intermedios, mandos superiores, y hay una institución especializada que se encarga de supervisar el componente del servicio como tal, cómo se realiza, el control de la calidad del servicio que realiza la policía, así como también el cumplimiento de los derechos humanos, que es la Inspectoría General de la PNC. Ahora bien, una de las tareas que se definió de la Academia Nacional de Seguridad Pública en su surgimiento en los acuerdos de paz era las capacidades que tenía
para evaluar el trabajo de la Policía Nacional Civil. Entiende, y como usted lo ha explicado, también participa la misma corporación policial a través de la Inspectoría, pero ¿cómo es el rol que tiene la Academia Nacional de Seguridad Pública para evaluar el trabajo de la Policía Nacional Civil? Es decir, ¿desde qué área lo hace según sus competencias? Nosotros lo podemos hacer de conformidad a un mandato, como nuestra labor se basa en el mandato legal que tenemos. El mandato nuestro está plasmado principalmente en la ley orgánica de la ANSP. Ahí dice cuáles son nuestras atribuciones y está claro que es ante todo educativo. Pero hay una parte que nos permite contribuir a la evaluación de carácter, diría yo, estratégico de la policía, que es mediante dos funciones que nos asigna la ley orgánica. Una es la realización de estudios, investigaciones de carácter académico sobre diversos temas de seguridad pública y de funcionamiento de la policía. Eso lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo a través de una nueva entidad que bajo mi administración ha sido creada, que es el Centro de Investigación Científica, que se encarga de producir estudios académicos, investigaciones científicas, tanto con personal nuestro como también con consultores externos, nacionales e internacionales, y publicamos cada 6 meses una revista científica académica, que es la revista Policía y Seguridad Pública. Estamos ya... hemos publicado 9 números, estamos por publicar la 10ª a finales de este año. Es una revista indexada a nivel internacional. Esa es una vía, la vía académica, como siempre. Y la otra es que también nos manda la ley orgánica de la academia a realizar una vez al año un estudio sobre el desarrollo de la Policía Nacional Civil. Ese estudio, el contenido lo decide el Consejo Académico o la dirección de la ANSP. Y ahí hemos hecho varios tipos de evaluaciones sobre, por ejemplo, el comportamiento de los policías, el cumplimiento de la normativa, el conocimiento que han adquirido a través de los cursos que la academia ha brindado. Y para esas evaluaciones generalmente subcontratamos alguna institución consultora. Hemos tenido institutos de investigación que han llevado a cabo esos estudios, como el UDOP de la UCA y otros, ¿verdad? De estos datos o de estos resultados que ustedes obtienen de estas investigaciones para el trabajo policial, ¿cómo eso se materializa en un mejor desempeño de los policías? Es decir, ¿cómo el resultado de estas investigaciones se puede materializar en acciones concretas en la Policía Nacional Civil, director? Bueno, tenemos el compromiso junto con la Policía Nacional Civil, porque así lo establece también la ley de la carrera policial, que es función, una vez que graduado el policía, es la obligación principal de la Policía Nacional Civil de mantener su formación continua, su actualización, pero lo hace también junto con la academia, es una responsabilidad compartida. Nosotros nos encargamos, por ejemplo, de acuerdo al momento que hay en el país, a los momentos que se viven, en los últimos años, que ha sido de mucha violencia de las pandillas, bueno, pues entonces hemos fortalecido la capacitación en las áreas que tienen que ver directamente con el enfrentamiento violento de las estructuras criminales. Hemos incrementado las prácticas de tiro, de armamento, así como también la actualización de técnicas de defensa personal, de adecuación física, de formación en técnicas de inteligencia, también de seguimiento de grupos armados. Todo eso lo estamos llevando a cabo, como digo, de manera conjunta con la policía. Esos son entonces de los temas que el Consejo Académico de la Academia ha designado importantes investigar para darle esta información a la Policía Nacional Civil. Solo para aclarar esa idea. Sí, estas son decisiones conjuntas, porque esto, como somos parte pues, del Gabinete de Seguridad, esto obviamente lo requiere, así dice la ley orgánica. Cada decisión, cada curso que la ANSP realiza, no es porque la ANSP lo impone o lo decide, sino que tiene que ser a requerimiento del director general de la policía. Y ya de manera concreta, pues lo que hacemos es que integramos equipos de policías conocedores de cada materia, de cada tema, y profesores nuestros que son los que se encargan de elaborar los planes de estudio, hacer las propuestas de capacitación y luego llevarlas a la práctica. Ya retomaremos más adelante el tema de la investigación científica y las habilidades y capacidades policiales para el tema, por ejemplo, en el abordaje criminal, pero me gustaría que cambiemos un poco el tema y ahora nos acerquemos a otro asunto. Es conocido que hace algunas semanas, pues, o algunos días se desarrollaron manifestaciones del movimiento de la policía. Y hay un asunto que me gustaría tener su posición sobre ello, director. ¿Considera que la corporación policial y en alguna medida la Academia Nacional de Seguridad Pública deben estar al tanto de las demandas de estos grupos? Es decir, ¿hay una deuda ante algunos grupos o algunas personas que materializan estas exigencias de bonos y mejores condiciones laborales?
Pues las demandas laborales, las demandas por mejores condiciones de trabajo, por mejores condiciones socioeconómicas de todo funcionario y entre ellos los policías, son demandas legítimas. Sí. Ahora bien, dicho esto, y por lo tanto también preocuparse por darle respuesta a ese tipo de demandas también es una obligación de nosotros como funcionarios. Sí. En el caso de la academia, yo con mucha satisfacción le puedo decir que ha sido bajo nuestra administración que fue creado por primera vez un sindicato de trabajadores. De la academia. Hay que decir que esto es muy valioso porque en las administraciones anteriores con medio intentaban organizarse los trabajadores y al año siguiente los ponían en una lista y los despedían. De hecho, y eso es tan cierto como que todavía estoy recibiendo yo las condenas que han habido de tribunales superiores después, la sala de lo contencioso, la sala de lo constitucional, que estableció la ilegalidad de esos despidos en el pasado. Entonces, esa era la respuesta que los gobiernos autoritarios que antes existían le daban a la organización de los trabajadores en la academia, porque los trabajadores de la academia podían organizarse, sin embargo, le desconocían ese derecho. No hablo de sindicatos, hablo de que intentaban crear una asociación. Sí. Entonces, ¿cómo cambian las cosas? Ahora con nosotros existe el Sindicato de Trabajadores de la ANSP. Se constituyó en el año 2010 y empezamos una relación de entendimiento, de diálogo. Han habido momentos tensos, han habido demandas difíciles de cumplir, pero tenemos un grado de bastante entendimiento y eso se expresa a través de la concreción de ya 2 contratos colectivos de trabajo que llevamos. Cada contrato colectivo de trabajo dura 3 años, entonces recién este año se venció el primer contrato colectivo y entramos en negociaciones. Ya tenemos aprobado por parte del sindicato y de la academia el nuevo contrato. Estamos esperando la autorización de Hacienda, que no va a haber inconveniente porque nosotros siempre hemos conducido la academia de tal manera que no tengamos que pedir refuerzo presupuestario. De nuestros propios recursos pedimos que de ahí se financien las prestaciones de los trabajadores. Es decir, que los fondos están asegurados para ese contrato colectivo. Que así es. Nuestra administración se ha distinguido por eso, por respetar los topes presupuestarios que tenemos, no gastar lo que no se debe gastar. Por ejemplo, en 7 años y medio que tengo de estar al frente de la ANSP, jamás hemos gastado un solo centavo en boletos aéreos, por ejemplo, y no es porque no salgamos a misiones fuera del país, pero lo que nosotros seguimos una política de austeridad y de transparencia, que si nos invitan, que nos paguen todos los organismos internacionales. Entonces eso nos ha permitido, por ejemplo, tampoco hemos saturado la plantilla docente o la plantilla de trabajadores, sino que hemos llevado las economías salariales bien distribuidas. Esto nos ha permitido entonces financiar un primer contrato colectivo y este segundo contrato que va a venir y que se han ido mejorando las condiciones de los trabajadores. En la policía no se puede hacer esto, no se puede porque los policías tienen prohibido constitucionalmente crear sindicatos. Podrían haber asociaciones, es otra cosa, pero me parece que el método que algunos malos líderes que hay en ese grupo de policías están llegando las expresiones, muchas de las expresiones y muchas de las actitudes y de los comportamientos que ellos han realizado son ya de carácter delictivo y ahí tendrán que responder ante la institucionalidad del país, porque una demanda legítima no quiere decir que se presta para cualquier tipo de métodos en su exigencia. Así es que yo les recomendaría a los señores que están en ese movimiento que sepan usar bien la institucionalidad, pero que no se presten a ese tipo de expresiones que ya insultan a los jefes, insultan a las autoridades, obstaculizan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Es una gran paradoja. Eso no puede ocurrir. Yo estoy a favor, les los he dicho, incluso de que promuevan una reforma constitucional para que se les permita el derecho a organizar sindicatos, pero con las limitaciones que los sindicatos policiales tienen en los estados de derecho, en las democracias. En España, por ejemplo, existen sindicatos, muy bien, pero no van a una huelga, no van a salir a la calle a obstaculizarle el libre tránsito a los ciudadanos, porque entonces, ¿quién va a proteger el ejercicio de esos derechos? Si la policía es la que los obstaculiza, entonces esto es un caos. Sí. Director, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que sigamos ampliando este tema y otros asuntos de investigación científica de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Esta mediodía del jueves 8 de septiembre me acompaña Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Estamos hablando del trabajo de esta institución. Permítanos una pausa, volvemos en instantes.
Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista este jueves 8 de septiembre. Me acompaña Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Estamos hablando del trabajo de esta institución autónoma. Quiero retomar entonces la entrevista, director, para plantear un tema. En declaraciones que brindó el señor Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, hace algunas semanas él mencionaba que en 2015 habían renunciado más de 1000 policías. Quiero retomar este dato para hacer una pregunta. Como parte del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Seguridad Pública, ¿han considerado o han valorado tener como uno de los temas de investigación el tema de motivaciones de renuncias policiales, de presiones policiales o situaciones que puedan enfrentar los agentes policiales en el desempeño de su trabajo? Bueno, sí, en primer lugar, ese dato creo que debería de confirmarse oficialmente. De acuerdo. Yo no puedo confirmarlo y dudo que un personaje como él tenga la posibilidad de confirmar datos oficiales. Como digo, dicen muchas afirmaciones que son totalmente entre ilegales y no ciertas. En todo caso, sí, hay que reconocer que ha habido un fenómeno permanente en la Policía Nacional Civil, que es la de las renuncias o el uso que tienen el derecho a pedir permiso por un tiempo y luego ya no regresan los policías. Eso ha sido tan complejo, no es nuevo, ha estado siempre, que llevó a la necesidad de hacer una reforma a la ley de la carrera policial, que permite que por una sola vez aquel policía que de una manera ordenada, de una manera justificada dejó la institución, pueda volver, y para volver tiene que hacer un curso de actualización para el reingreso. Eso no existía. Si se dio esa norma es porque se vio la necesidad de que miles de policías se habían ido, u otros también, como ocurrió en el año 2000 y 2001, que fueron depurados mediante un proceso cuestionable, tan cuestionable. Hubo un decreto que lo permitió, el decreto 101, y después hubo otro, pero que los hizo incurrir en despidos injustos, y fueron casi 2000 policías los que fueron suspendidos en aquella ocasión, ¿no? Continuamente han habido pérdidas de policía. Eso no es nada nuevo. Le voy a mencionar un dato concreto. Cuando yo inicié las labores en la ANSP en el 2009, recuerdo que habían cerca de 18.000 policías activos, sí. Pero el ONI que tenían los nuevos policías que estábamos graduando andaba por alrededor del 27.000. Es decir, había una diferencia de un poco más de 9.000, casi 10.000 policías en cuanto al ONI con relación a los que existían. Entonces yo comencé a averiguar qué había pasado con eso y descarté, por ejemplo, cerca de 2.000 que habían sido depurados por ese decreto, otros cerca de 250 que habían fallecido en cumplimiento del deber, otros, en fin, encontré explicación como para 3.000 policías. Los otros 7.000 se habían ido seguramente por otros motivos, ¿verdad? Entonces, esto en primer lugar no es nuevo y sí es obligación, ahí sí respondiéndole a su pregunta, es obligación de las autoridades de seguridad pública, especialmente de la policía, y en parte de la academia también en lo que le corresponde, como es, por ejemplo, en dar los cursos de ascenso a tiempo, porque los policías necesitan ser estimulados en el ejercicio de su carrera, y eso fue una deuda tremenda que se le dejó a la PNC por mucho tiempo. Hubo policías que esperaron 15, 12 años para tener un ascenso. Ha sido con nuestra administración que por primera vez policías del nivel básico, por ejemplo, han tenido hasta 2 ascensos. Muchos de ellos, los que son disciplinados y que han estudiado y que no andan solo gritando por sus derechos, sino que se los ganan, ellos han tenido ahora la posibilidad de ascender de agentes a cabos, de cabos a sargentos, sargentos a subinspectores, agentes y cabos que ya con su título de licenciatura les ha permitido hacer el curso para llegar al nivel ejecutivo. Y hablamos de cientos. Nosotros hemos sido la administración que en 7 años ha dado más cursos de ascensos que los que se dieron en los primeros 18 años de la ANSP. Así es que con toda la solvencia del mundo les puedo decir, nosotros estamos procurando por darles respuestas en su carrera policial que bien se lo merecen y que es un derecho el que tienen. Ahora, por otra parte, director, en el enfoque de formación de los futuros agentes policiales, ¿cómo entra el tema de la policía comunitaria? Me lo pregunto en este sentido. Sí. El énfasis de la policía comunitaria más cercana a la ciudadanía en un contexto de medidas excepcionales de seguridad. ¿Cómo entra esta formación y la suma a lo que hablamos al inicio de la entrevista de derechos humanos en el marco de medidas concretas de política pública de seguridad que el gobierno está implementando en seguridad ciudadana? La policía comunitaria no es un programa, no es una división, no es tampoco es un proyecto. Policía comunitaria es la concepción contemporánea, moderna y propia de las democracias sobre el funcionamiento de la policía.
no significa nada más tener una buena relación con la comunidad. Es mucho más que eso, es una filosofía que tiene que estar presente en todo el quehacer policial. Y como no solo es buenas relaciones con la comunidad, también significa que cuando es necesario que la policía haga uso de la fuerza efectiva, proporcional y legal que le regule el ordenamiento jurídico, la policía está autorizada para hacerlo. Es decir, no es incompatible que se siga una filosofía comunitaria y que a la vez la PNC se prepare con contingentes y grupos especiales para reprimir, para perseguir legalmente a los grupos armados violentos. Entonces, primero, ahí no hay ninguna ruptura. Esto, por ejemplo, comparando y salvando las diferencias, por supuesto, ¿verdad? Sí. Pero en muchas ciudades de los Estados Unidos, Los Ángeles, Chicago, Nueva York especialmente, ahí han habido diversas formas de filosofía comunitaria. Tienen como 30 años de estar con esa filosofía, pero eso no significa que no están preparados con grupos especializados para combatir bandas criminales, pandillas, como las hay aquí también, ¿verdad? Y he hecho una mención interesante a propósito de eso, director. ¿Cómo hacer ese énfasis, esa combinación entre esa filosofía de policía comunitaria que usted menciona y el manejo o el uso proporcional de la fuerza? Particularmente pienso en grupos especializados, grupos de reacción o batallones especializados, que claro, su enfrentamiento directo con presuntos criminales es más claro, pero ¿cómo mantener siempre esa filosofía que no implique una violación a los derechos humanos, pero que mantenga el uso proporcional de la fuerza en el marco que la ley le brinda? ¿Cómo no? Eso realmente es uno de los grandes retos que tiene la Policía Nacional Civil, porque dicho lo anterior, que le decía, a mi juicio no es incompatible tener una filosofía comunitaria y tener que responder con una gran capacidad de uso de la fuerza dentro de los límites legales. No es incompatible, pero sí en un contexto de mucha violencia y que además tiene una relación con raíces sociales, pues, porque este fenómeno de las maras o pandillas no es un fenómeno solamente delincuencial, es decir, no es que solo los grupos están separados de la sociedad, de la comunidad y andan delinquiendo, sino que todos sabemos que son personas que están en las comunidades, entonces que están dentro de un sector poblacional. Por lo tanto, siendo un fenómeno de ese tipo, de carácter social, es difícil a veces diferenciar pues, entre lo que es la parte delictiva propiamente y lo que es nada más una problemática de índole social que tiene que tener una respuesta desde las políticas de inclusión social. Es el reto que se tiene, pero lo que yo sí creo es que no se puede renunciar a esa filosofía, a esa concepción de una institución policial, porque la otra cara de la moneda es una policía autoritaria, verticalista, centralizada, militarista, que no le da ningún espacio de participación al ciudadano. Entonces la filosofía comunitaria busca revertir todos esos valores, hacer que la seguridad pública parta desde la sociedad, desde la comunidad, que el policía sea más proactivo, que no se limite solo a reprimir el delito, sino a hacer planes conjuntos con la comunidad y a darle protagonismo a los ciudadanos. Desde la Academia Nacional de Seguridad Pública, director, ¿es posible hacer un monitoreo del trabajo de estos grupos de reacción policial o estos grupos especializados para llevar a cabo esa filosofía? ¿Ustedes pueden hacerlo o lo han hecho o lo hacen de manera conjunta con la Policía Nacional Civil? Es que los grupos de reacción o los grupos que se han creado o el GRP tienen una base de doctrina en la filosofía comunitaria. De acuerdo. Eso lo tienen, todos los policías lo tienen. Es más, ese es uno de los logros que hemos tenido en esta administración porque hubo todo un proceso bien elaborado, bien formulado, un plan de formación a todos los policías. Todos han recibido el curso de filosofía comunitaria y hoy las nuevas promociones lo reciben desde la academia. Entonces llevan la base comunitaria, pero luego, como lo es en toda sociedad, hay un reparto de trabajo, hay una distribución de labores. Sí. Entonces, cuando un policía está ya en un área de reacción policial o de choque contra los delincuentes, en ese momento él no va a andar pensando en la filosofía comunitaria, él se va a concentrar en los objetivos que tiene. Pero eso sí, por ejemplo, en cómo debe aplicarlo. Cuando la policía se desplaza por una comunidad, debe saber que ya hay valores que debe respetar. No es un ejército de ocupación, no va a llegar a hacer registros ilegales, no va a hacer allanamientos ilegales, no va a llegar
a someter a los pobladores solo porque sospecha que son pandilleros, sino que tiene que tener información suficiente de inteligencia, de análisis de información, que ubique dónde están esos grupos. Y una vez que los ubica, entonces no puede llegar a darle filosofía comunitaria. Tiene que llegar a ver cómo suprime a esos grupos, y más cuando están armados, que inmediatamente reaccionan con la violencia de las armas de fuego. Por otra parte, en este asunto, director, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos viene presentando en informes, investigaciones, abusos de autoridad de la policía, sobre todo que pueden hacer estas prácticas que usted mencionaba de una policía autoritaria. El hecho de llegar a los lugares, hacer registros ilegales, o en algunos casos queda en discusión si se dieron enfrentamientos o intercambios de disparos, sino que llegó la policía directamente a hacer algún tipo de disparo a un grupo, a una población. En ese caso, director, ¿qué pasa? ¿Qué reacción puede tener la Academia Nacional de Seguridad Pública ante esos señalamientos o presunciones que pueden venir de investigaciones, en este caso de la PDH? Sí, este es un tema permanente de investigación, de estudio, de preocupación y que forma parte de nuestra labor de formar siempre a los policías dentro de los conceptos propios de los límites que tienen en el ejercicio de sus atribuciones, pero buscando el justo equilibrio, el equilibrio que le permita al policía saber que él es un agente de autoridad, que está legitimado por el Estado de Derecho para actuar en defensa de su persona y de terceras personas, de los ciudadanos, y que si para eso incluso tiene que suprimir el derecho de otro, incluso la vida, está legitimado por ellos. Ellos tienen el cumplimiento del deber, pero eso no significa que deban abusar, que tienen que saber diferenciar en qué momento es que ellos pueden responder con las armas de fuego, cuándo deben actuar con el uso de la fuerza y cómo hacer uso proporcional de la misma. Esos son los criterios, nuestra obligación de formarlos debidamente desde los alumnos de nuevo ingreso hasta los policías activos que participan en los cursos de actualización o en los cursos de especialidades. No es fácil, debo decirlo, no es fácil, porque recordemos que el policía es un ser humano, un ser humano que no es un robot, no es tampoco un intelectual, no es un sacerdote. Él es una persona que cuando está en el terreno y se ve afectado por los ataques que le hacen a sus compañeros o a la misma población, pues va a actuar conforme el momento, pero tiene una formación básica que le indica que él, por ejemplo, si sabe que hay herido una persona, no tiene que llegar y rematarlo, porque no estamos en una guerra, y además aún en la guerra no se permiten esas actitudes. Director, ha sido un gusto, gracias para por mí habernos es un gusto. acompañado. También muy amable, para mí. estoy seguro que nos volveremos a encontrar para seguir actualizando las tareas de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos, gracias a TVX. Muy amable, estuvo con nosotros esta mediodía Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Estuvimos hablando un poco del balance de esta institución. Permítanos una pausa, volvemos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.